principal problema en este momento, la inflación, no el dólar, la inflación. La inflación viene acelerándose de manera muy, pero muy importante en los últimos 2 meses y de hecho las expectativas de que está disparada la inflación y detrás de la inflación a futuro el dólar, de alguna manera se desancló totalmente a partir de marzo. Fíjense lo que es el dato de inflación que acaba de dar la ciudad de Buenos Aires. Este es el dato primero, después vamos a ir a las expectativas de mercado que releva el Banco Central. Pero la ciudad de Buenos Aires acaba de dar el relevamiento de inflación, el índice de precios al consumidor de abril, siempre lo hace unos días antes del dato del INDEC, que lo va a dar el viernes próximo, y le dio 7,8% la inflación, el índice de precios al consumidor en abril en la ciudad de Buenos Aires. Variación acumulada en los 4 primeros meses del año, 31,2%, con lo cual decimos, no hay forma de que el dólar baje de estos niveles que tiene el dólar libre, porque si uno ve el dólar libre, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, la suba en lo que va del año es esto, más o menos 31-32%. Lo que ha ocurrido con el dólar en las últimas semanas es que se ha acomodado al ritmo de la inflación. La pregunta es cómo sigue para adelante, si sigue acompañando la inflación o anda a los altos, y esa es la gran preocupación del gobierno. Y si uno ve últimos 12 meses, ya la inflación interanual acumulada últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires, este es el índice de precios al consumidor. Estamos con una inflación ya en abril del 110% en la ciudad de Buenos Aires y obviamente acelerándose porque ahora van a ver cuáles son las perspectivas hacia adelante. A esto le sumamos la inflación de alimentos. La inflación de alimentos en la ciudad de Buenos Aires en abril dio arriba del 10%, 10,4% la inflación de alimentos, 2 dígitos por primera vez de inflación en la ciudad de Buenos Aires de alimentos. Y fíjense esta placa de Claudio Lotnik que muestra la inflación de alimentos últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires, que es un anticipo, es una proxy, llamamos los economistas, es una aproximación de lo que va a dar el INDEC el viernes. 119,5% la inflación acumulada interanual de alimentos en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 12 meses. A partir de esto, obviamente, el dato que va a dar el INDEC del viernes de inflación a nivel nacional, el IPC, el índice de precio al consumidor a nivel nacional, es un dato de inflación que obviamente va a estar en estos números, por arriba del 7,7% de inflación de marzo, más o menos en estos números que está dando la ciudad de Buenos Aires. Pero el tema es hacia adelante, la perspectiva de inflación hacia adelante, que es lo que dio a conocer a última hora del viernes el Banco Central en la encuesta de relevamiento de expectativas de mercado, es decir, la encuesta que se hace sobre 60 consultoras privadas, bancos, institutos privados y universitarios respecto a las proyecciones económicas, muestran un deterioro muy fuerte de las expectativas en este año y ya la inflación proyectada anual está en 126%, es decir, inflación 2023 tiene un piso hoy de 126%. Y esto se desancló, se deterioró totalmente a partir de febrero-marzo. Fíjense, hasta febrero, enero y febrero, los economistas consultados por el Banco Central planteaban que la inflación este año iba a ser del 97,6%, 100%. Estamos con una inflación de este año que va a estar incluso un poquito por debajo del 100%. A partir de marzo se dispara 10 puntos a 110% para este año en marzo y otros 15 puntos en el último relevamiento de abril. Es decir, se están desbandando las expectativas. Es decir, los mismos economistas que decían hace 2 meses y medio que la inflación del año iba a estar por debajo del 100%, ahora dicen va a tener un piso del 126%, la inflación de este año. Y esto está desbandando también las expectativas de la inflación de alimentos. Cuando yo les decía, ya la inflación de alimentos está corriendo al 120% anual en abril, últimos 12 meses, bueno, para este año se prevé una inflación de alimentos que puede estar cercana al 150% anual en 2023. Y todo va a depender de qué pase con
efectivamente la política económica con el dólar en esta transición hasta agosto y después de agosto a octubre. No solamente se están desbandando las expectativas de la inflación, es decir, que todos están previendo que la inflación se acelera mes a mes a un ritmo muy vertiginoso, sino también se están ajustando hacia abajo las expectativas de la economía, de qué va a pasar con la actividad económica este año. Y hace 2 meses, esta misma encuesta del Banco Central decía que la economía este año iba a estar en 0%, que no iba a crecer la economía, se iba a estancar en los niveles de actividad que tuvo a fin del año pasado. Bueno, ahora ya están previendo una caída de 3,1%. Y esto a partir del mes anterior, en marzo, recién en marzo, se hablaba de 2,7% de caída, ahora de 3,1%. Es decir, empiezan a incorporarse no solamente todo el tema de la dolarización preelectoral, lo que está ocurriendo, sino fundamentalmente el impacto de la sequía y de la falta de dólares en el Banco Central. Lo que estamos viendo, un Banco Central que está sin reservas, sin dólares y que empieza a tirar manotazos por todos lados, poniendo cepos por todos lados, y eso está disparando todavía más la inflación. En febrero, cuando le preguntaban a esta misma encuesta qué va a pasar este año, decían 0% de crecimiento. Es decir, estancamiento, pero niveles de actividad elevados, por arriba de 2019, en algunos sectores por arriba del 2018. Ahora vamos a una economía que este año va a tener una inflación piso del 125-126% anual y una caída de 3% del PBI solo por el impacto de la sequía. Después hay que ver cuál es la caída en el resto de los sectores. Si eso se circunscribe a la caída en el sector agropecuario o se propaga a otros sectores. El correlato de todo esto es, bueno, ¿y la expectativa del dólar? ¿Qué puede pasar con el dólar? Y obviamente con esta inflación el dólar no puede más que ir para arriba y tiene que ir para arriba lo más acelerado posible. De hecho, para el dólar oficial están proyectando en esta encuesta del Banco Central que en diciembre de este año estaría casi en 400 pesos, en 398 pesos. Acá lo interesante es ver que se ha ajustado respecto al mes anterior por lo menos más de 50 pesos la suba del dólar. Es decir, que cada vez que estamos viendo estos índices inflacionarios se aceleran las expectativas de que va a haber una inflación mucho mayor y se aceleran las expectativas de que va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial. Y eso lo que genera es un problema enorme para hacer política económica en el corto plazo, porque si están desbandadas las expectativas de que va a haber una devaluación fuerte o después de agosto o en diciembre, es muy difícil para la política económica dar incentivo para que te entren dólares al tipo de cambio oficial. Fíjense la placa siguiente. Esta es la curva del Forex, del mercado de futuros del dólar oficial. Está marcando para agosto un dólar oficial de 350 pesos. Entonces, el razonamiento es muy simple. Vos le estás ofreciendo a los productores de soja un dólar soja de 300 pesos ahora en mayo. Y le decís, vengan, vendan la soja al dólar de 300 menos las retenciones. Y te dicen, bueno, yo sí puedo, espero. Si la expectativa es que ese dólar en agosto va a estar en 350 pesos, o la expectativa es que en julio va a estar en casi 300 pesos. ¿Por qué te lo voy a vender ahora si hay una expectativa muy grande de devaluación por delante? Y esta es, de alguna manera, el dilema que tiene el gobierno por delante. ¿Cómo hace para que entren dólares en el canal oficial cuando hay una expectativa no de que el dólar libre se dispare, sino que el dólar oficial pegue un salto? De hecho, en la curva de futuros, este dólar oficial pega un salto de 20% entre julio y agosto, es decir, después de las elecciones. Y si uno mira hacia adelante, si hay un dólar oficial de 350 pesos en agosto, como marca la curva de futuros, el dólar turista tendría que estar en 700 pesos, 100% de impuestos, y los dólares libres tendrían que estar más o menos por ahí. Un poquito menos, un poquito más, alrededor de esos valores. Y por eso el Banco Central, que le ofrece al ahorrista ahora una tasa de interés mucho más elevada, y nosotros hicimos los cálculos con la tasa de interés efectiva de los próximos 4 meses, si uno pone un plazo fijo en el banco y lo va renovando con intereses, bueno, el dólar tiene que irse a agosto arriba de los 630, 650 pesos para que el plazo fijo pierda frente al dólar libre. Pero bueno, la curva es que puede haber una devaluación fuerte o en agosto o a fin de año. A fin de año la curva de futuros ya está marcando un dólar de 530 pesos el oficial. Si eso es así, 100% impuesto y un dólar turista arriba de los 1.000 pesos. Y obviamente todo eso desancla todavía más las expectativas.